Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados a las 4 en punto de la tarde, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero en un programa que llega cada vez a más y más ciudades del interior de nuestro país y que también traspasa las fronteras, pues llega a los Estados Unidos, a Puerto Rico, a Canadá, en fin, y también, naturalmente, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde hay internet. Pueden ustedes escucharnos a través de la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar. Les reitero que están, por supuesto, abiertas las vías electrónicas de comunicación y que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias por su presencia, por su compañía siempre alentadora en estos sábados, los sábados por la tarde, que es cuando se platica sabrosamente de historia de México. Y por supuesto, si les parece a ustedes bien, vamos a comenzar el programa de hoy, porque les propongo que continuemos platicando acerca del tema que iniciamos la semana pasada respecto a los bienes de la Iglesia Católica y el grave conflicto histórico que estos suscitaron a lo largo de la historia de México y particularmente allá en el siglo XIX y en los primeros años también, por supuesto, del siglo XX. Los bienes de la Iglesia, que es la historia de veras de uno de los problemas nacionales más importantes y que dio como resultado inclusive una guerra, la Guerra de Reforma, y también parte de la Guerra Cristera, ya andando el siglo XX. Un tema pues importante, interesante, del cual simplemente recapitularé lo que ya platicábamos hace 8 días respecto a por qué la Iglesia tiene bienes inmuebles, bienes raíces, propiedades, en pocas palabras. Decíamos que para cumplir con su labor evangélica, la Iglesia tenía 2 tipos de bienes: los que son llamados bienes propios, que lo son los terrenos que les donó el rey de España para que en ellos se edificaran gracias a limosnas o a benefactores. Ahí se construyeran templos, iglesias, colegios, hospitales, hospicios, seminarios, en fin, las construcciones necesarias para poder allí difundir la fe católica o hacer válidos, vigentes, los principios fundamentales del cristianismo, como lo son la caridad y las buenas obras. Bienes que le pertenecen a la Iglesia, repito, como las iglesias, los propios templos, los colegios, las escuelas, los hospitales, los asilos, los orfanatorios, estos edificios que son indispensables para que la institución llamada Iglesia pudiera cumplir con sus fines evangelizadores y caritativos. Pero, y esto es lo más importante, también mencionábamos que hay una segunda categoría o un segundo tipo de bienes que la Iglesia administra. No es su dueña, pero tampoco tienen dueño en realidad. Son bienes que difuntos a lo largo de 300 años dejaron, legaron, heredaron para hacer alguna obra llamada de caridad, que podían abarcar muchísimas características o categorías. Hay quien al morir, para salvar sus pecados, para salvar su alma y poder llegar a la vida eterna, para que le perdonen sus faltas cometidas a lo largo de la vida, al momento de recibir la absolución que le es condicionada a que realice estos fines de caridad, pues deja haciendas, ranchos, casas de vecindad, minas, negocios, en fin, deja bienes
para que con ellos se pueda cumplir, por ejemplo, un deseo póstumo que pudiera ser el sostener a un sacerdote, o el sostener a un seminario, o el sostener y dotar a una monja que quiere entrar a un convento, o el construir una iglesia, o decorar una iglesia, o levantar la torre que le falta a una iglesia, o inclusive crear un asilo, un orfanatorio, una casa hogar, lo que ustedes quieran y manden. Hasta hay muchas personas que dejan bienes, muchos bienes materiales, para que con ellos, con su producto, se puedan, pues, impartir, dar, decir misas todos los días por determinados años o por cientos de años por la salvación de su alma. Dejan misas dejan dinero para que se digan misas para la salvación de su alma. Estos bienes materiales, estos terrenos, estos ranchos, estas haciendas, estas minas, estas casas, la iglesia los recoge jurídicamente hablando, se va a quedar con ellos, los va a administrar, va a destinar recursos que producen esos bienes para que se cumpla el fin caritativo que dispuso el difunto, pero la propiedad de los bienes no se le entrega a este fin caritativo. Ni el colegio va a ser dueño de los terrenos, ni el asilo va a ser dueño de los terrenos, ni la propia iglesia será dueña de los terrenos con los cuales se edifica un templo o se construye una torre o se pintan cuadros. No, todos esos bienes materiales, todos esos bienes raíces que los difuntos legaron para obras de caridad, los retiene desde un concepto jurídico la iglesia para administrarlos, se queda con ellos, por supuesto, ministra, da recursos para que se cumpla el fin de la obra de caridad, pero la iglesia se queda con ellos administrándolos por décadas, por siglos en realidad. Las propias leyes españolas aplicables y vigentes aquí en la Nueva España indican claramente que estos bienes están fuera del comercio, que no se pueden vender, que no se pueden hipotecar, que no se puede hacer transacciones con ellos, que son, como dicen los abogados, imprescriptibles, inembargables y que pues nadie los puede tocar porque están afectados, destinados a un fin concreto y así estarán perpetua y permanentemente para siempre. A estos bienes son los que se le llaman bienes de manos muertas. Primero porque una mano muerta, el difunto, es el que los legó, el que firmó el testamento por el cual se otorgan estos bienes para un fin concreto caritativo, pero están en poder de las manos de la iglesia, que tienen en sus manos, valga la redundancia, este bien que está muerto, amortizado, no se puede mover, no se puede tocar, y su destino es únicamente producir para que se cumpla la obra de caridad. Y por supuesto, ya también lo anticipábamos, con estos bienes que producen pues lo suficiente, no solamente para cubrir la obra de caridad, sino también que hay sobrante, la iglesia se convierte en una especie de banco, en una institución de crédito muy primitiva, si ustedes quieren, pero a partir de ella presta dinero para proyectos productivos, cobrando, eso sí, la tasa de interés recomendada por los teólogos católicos del 5% anual. Sobra también, y esto va a permitir que la iglesia, y sobre todo sus dignatarios, los obispos, los canónigos, los curas párrocos de las ciudades principales, pues tengan una vida bastante holgada y regalada, porque la iglesia cita pues matiz de oropel, de distinción a sus dignatarios, que se consigue gracias también a la buena administración que tenían de estos bienes que se llamaban de manos muertas o bienes de difuntos, que repito, fueron legados para la caridad, pero que la iglesia administra. También platicamos la semana pasada del primer intento que hizo el Estado español, en este caso, todavía bajo la tutela del rey Carlos III de España
allá en 1767, de expropiar ciertos bienes de estos, de manos muertas, bienes que habían dejado algunos difuntos para un fin concreto, que en este caso el fin era sostener, mantener las misiones jesuitas en la California, en la Alta y en la Baja. Es la primera vez que el Estado, por conducto del rey Carlos III, todavía el Imperio Español, interviene quedándose con esos bienes. ¿Por qué? Pues porque había expulsado a los jesuitas y finalmente pues esos bienes pasaron a poder del Estado español en lo que se llamó el Fondo Piadoso de las Californias. Este es el escenario que platicábamos la semana pasada para entender por qué la iglesia tenía bienes, porque eran necesarios algunos de ellos los propios para cumplir con su misión, pero también porque administraba cantidades enormes. Casi una tercera parte de la propiedad del territorio novohispano estaba en manos muertas de la iglesia, porque son bienes que están fuera del comercio, no se pueden tocar y están destinados para cumplir un fin caritativo que a veces, en muchas ocasiones, ya hasta había desaparecido, que es lo que vamos a platicar a partir de este momento en este programa. Así que, amigas y amigos, no se vayan porque esto se va a poner interesantísimo, ya que apenas va a comenzar la explosión por el interés de los bienes de la iglesia, que va a surgir, por supuesto, a partir de nuestra independencia. Así que, amigas y amigos, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana. Segundo programa, además, también que dedicamos a la historia del conflicto por los bienes de la Iglesia Católica aquí en México. Y vamos a entrar a materia. Esto es lo que comienza a ponerse muy interesante. Miren, a partir de la independencia las cosas en realidad no cambian. Mantenemos el mismo estatus los primeros 10 años de vida independiente, digámoslo así, hasta que en el año de 1829, siendo presidente de la República Vicente Guerrero y teniendo como secretario de Hacienda a un ilustrísimo masón de su tiempo, que después va a ser tachado de traidor, por supuesto, porque fue uno de los que vendieron Texas, Lorenzo de Zavala, un yucateco muy inteligente que había viajado mucho, que conocía el mundo, que había leído, que era masón. Es la primera vez que en México decide atacarse directamente este asunto de los bienes de manos muertas. Déjenme darles un contexto muy importante antes de entrar al caso específico de lo que aconteció en 1829. Para ese momento, en México ya están establecidas las logias masónicas. Hay que hacer una aclaración muy importante, que ya en su momento la platicábamos. Las logias masónicas fundamentalmente tienen ideales de libertad. Y la libertad para los masones comienza con la libertad económica. Aún no se meten en cuestiones de religión ni de fe. Están constreñidos nada más en su momento, primero a conseguir la libertad política de la nación, que ya se obtuvo, ya somos un país independiente, y ahora el tema siguiente es la libertad económica, el progreso económico. Por ello, mientras las logias masónicas todavía se mantienen en este perfil político-económico, pertenecen a ella, forman parte de ella, sacerdotes católicos. Esto es bien importante señalar, ¿eh? Los sacerdotes católicos pueden ser masones al menos hasta el año de 1864-65, cuando el Papa Pío IX los excomulgó. Antes no. Antes los sacerdotes perfectamente bien podían formar parte de las logias masónicas. Esto es importante aclararlo. Y el problema, cuando decide el Papa excomulgarlos, es precisamente, en buena medida, por la cuestión de los bienes de la Iglesia.
Este es un tema que vamos a llegar más adelante, que importa muchísimo para entender el contexto de lo que va a suceder en México. Pero, insisto, en los años posteriores a la independencia, el problema de los bienes de la Iglesia, que es estudiado por los sacerdotes que además son masones, es una cuestión de índole totalmente económica que nada tiene que ver con la fe, ni con la religión, ni con el dogma, ni con los credos, ni con los preceptos evangélicos, Es una cuestión de economía. Miren, hay dos sacerdotes mexicanos, muy cultos, políticos además ambos, que son fervientes lectores de un economista británico que ya para entonces había revolucionado las ideas en Europa en materia económica. Me refiero al famoso Adam Smith, que con su libro La riqueza de las naciones le dio a toda Europa y también a América, a los Estados Unidos y a nosotros también, una nueva concepción de cómo se puede progresar, de cómo un país crece y puede volverse una potencia económica gracias a la aplicación de ciertos principios, digamos de ciertas recetas, como lo son el capitalismo y como lo es también que la riqueza tiene que estar circulando para poder crear más riqueza. Es una postura elemental, básica, fundamental, la creadora, en realidad, el soporte inicial de lo que se va a llamar después capitalismo burgués, y es originario de Inglaterra, del siglo XVIII, por un señor que se llama Adam Smith, que causaba furor entre todos los intelectuales de la época, y que todos los liberales seguían a pie juntillas. Y repito, en el caso mexicano, son dos sacerdotes católicos, liberales, masones ambos, los que dan lectura y comienzan a propagar las ideas de Adam Smith. Uno de ellos se llama Pablo de la Llave, sacerdote, que inclusive será ministro de Hacienda con el presidente Guadalupe Victoria, y el otro se llama José María Luis Mora, también sacerdote, y que va a ser asesor, consejero de los presidentes Vicente Guerrero y después del presidente Valentín Gómez Farías. Ambos sacerdotes, Pablo de la Llave y José María Luis Mora, lectores ávidos de Adam Smith, son los primeros que comienzan a reflexionar en México acerca de estos bienes de manos muertas, de esos bienes que la Iglesia administra y que en su momento, a lo largo de 300 años, son 300 años, es que esta noción de tiempo quizás se nos escape, porque la vida humana cuando mucho dura un siglo, y aquí estamos hablando de 3 vidas humanas que hubiesen sido longevas durante casi 100 años cada una, para entender, para poder comprender lo que aconteció, lo que pasó en la Nueva España, los 300 años en que fuimos pertenecientes al Imperio Español. Durante 300 años los difuntos habían legado, heredado, dejado bienes para obras de caridad en ese concepto de salvar el alma, en el cual estamos implicados e imbricados todos, porque el Imperio Español es un imperio católico. Este es un concepto de amarre de muchas ideas que tienen que ver con todo esto. Está bien visto dejar bienes para obras de caridad, sabiéndose además también que con ello se salva el alma, se limpian los pecados, se va a ir a gozar de la vida eterna. Pero fueron 300 años en que los bienes se acumularon para obras de caridad y 300 años en la que la Iglesia fue poco a poco y cada vez más administrando estos bienes que llegaron a ser, repito, insisto, casi una tercera parte de la propiedad raíz de todo el territorio, ahora ya
mexicano recién independizado. ¿Qué hacer con esos bienes? Bueno, se ponen a cavilar y a pensar. Pero la primera oportunidad para actuar en contra de ellos llega en 1829, cuando es presidente de la República, repito, Vicente Guerrero, su ministro de Hacienda, yucateco Lorenzo de Zavala, de infausta memoria, porque después será el primer vicepresidente de la Texas Independiente, pero que tienen como asesor a Pablo de la Llave, sacerdote que ya había sido ministro de Hacienda. Miren el caso concreto que es interesante. Hubo muchas personas a lo largo de 300 años, seguramente conmovidas por un exceso de fe, que dejaron bienes, particularmente casas, muchas casas aquí en la Ciudad de México, para que de su producto, casas que se rentaban, para que de sus rentas, de su producto, viviera, fíjense bien qué interesante, viviera, se sostuviera el Tribunal de la Inquisición. El Tribunal de la Santa Inquisición, del Santo Oficio. La Inquisición se sostenía gracias a que muchas personas caritativas y piadosas habían dejado para después de su muerte bienes materiales, terrenos, casas que se rentaban, muchas casas, sobre todo en las calles céntricas de la Ciudad de México, casas de alto nivel que se rentaba por ellos y se pagaba muy buen precio por vivir en ellas, y este dinero era para sostener al Tribunal de la Inquisición, para combatir herejes, para quemarlos después, en fin, todo lo que sabemos de la Inquisición se sostenía gracias a la caridad de difuntos que con eso pensaban, habían lavado sus culpas, sus pecados y se habían ido a la vida eterna. Nada más que ya desde 1812, en la propia Constitución de Cádiz en España, habían disuelto al Tribunal de la Inquisición, se volvió a disolver nuevamente en 1820, y en 1821, cuando México se hace independiente, pues ya no hay Inquisición, pero ahí está el edificio y ahí están las casas que siguen produciendo dinero para sostener algo que no existe. Qué interesante es esto, ¿eh? Ya la Inquisición ya no existe, aunque esté el edificio, pero sin embargo, como estos bienes que dejaron los difuntos que querían ayudar con sus recursos a que se sostuviera este tribunal para defender la fe católica, seguían produciendo rentas que no iban a ninguna parte. Eran bienes literalmente de manos muertas. ¿Qué hacer con ellos? Porque la Inquisición ya no funciona. El edificio está vacío, ya no hay inquisidores, ya no hay cárceles de la Inquisición, pero sin embargo están afectados a ella muchas casas habitación en el centro de la Ciudad de México que producen ingresos que nadie sabe para quién son porque ya no hay Inquisición. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa, que estamos platicando ya la parte candente del conflicto, de la historia que tenemos en México, de un conflicto por los bienes de la Iglesia Católica, y entrando ya a tema, en realidad apenas a la primera vez que el Estado mexicano ya independiente interviene en los bienes de manos muertas, los bienes de la Iglesia. Insisto, esos bienes distintos de los propios, no son los templos, no son los hospitales, no son los colegios, no son los panteones, son bienes adicionales que la gente dejaba como obra de caridad y que la Iglesia administraba. Y el primer caso, el caso patético inicial, es este que estamos platicando, de que si bien ya no hay Inquisición, ya desapareció el concepto, ya no existen los inquisidores, el edificio permanece ahí, pero sobre todo permanecen decenas de casas que se rentaban, de cuyos ingresos vivían los inquisidores, se sostenía a los verdugos, se les pagaba el sueldo a los celadores, y que muchos difuntos a lo largo de 300 años, seguramente movidos por la fe, convencidos de que tenían que dejar sus bienes para poder combatir a los herejes, para acabar con los protestantes, con los judaizantes, con los ilustrados, con los insurgentes, seguramente dejaron bienes pensando que con eso promovían la fe católica, para que con esos bienes, con los frutos de esos bienes, se pudiera mantener a los inquisidores. Pero ya no había Inquisición para 1829 y el presidente Vicente Guerrero, con su ministro
Lorenzo de Zavala y su consejero Pablo de la Llave, que había sido ministro de Hacienda de Guadalupe Victoria, pues tenían bien estudiado el caso y ordenaron que esos bienes destinados a sostener la Inquisición que administraba la Iglesia fueran sometidos a venta, a remate público. Fíjense, es la primera vez que el Estado interviene, porque era una cuestión totalmente inútil. Había bienes dedicados a una obra piadosa, entre comillas, sostener la Inquisición, pero ya no había Inquisición. ¿Qué pasaba con esos bienes? Bueno, el gobierno de la República decidió someterlos a una subasta pública para que se vendieran, porque ya era inútil, no tenía sentido conservar esos bienes para siempre si el objeto de la piedad del difunto que los había legado había sido sostener al tribunal de la Inquisición, que ya no existía. Y entonces, bueno, estos bienes se remataron, fueron adquiridos por particulares que compraron grandes casas en el centro de la Ciudad de México, repito, más de una decena de grandes casas habitación, y el edificio en sí, el edificio del Tribunal de la Inquisición, también fue expropiado por el gobierno y desde entonces fue dedicado al establecimiento de ciencias médicas, lo que después será la Facultad de Medicina o la Escuela Nacional de Medicina. En la propia Inquisición, en el edificio inquisitorial, ahí frente a la Plaza de Santo Domingo, ahí por mucho tiempo funcionó la Escuela de Medicina de la Universidad de México. ¿Gracias a qué? Gracias a que en 1829 pues se decretó su expropiación porque ya no existía la Inquisición, por eso así de sencillo. Y tampoco necesitaba ya de bienes para sufragar sus gastos y por eso se ordenó que estos bienes, que repito eran decenas de casas en el centro de la Ciudad de México, se subastaran al mejor postor y la gente los compró. Esta fue la primera vez que interviene el Estado en los bienes que administraba la Iglesia para obras piadosas o de caridad, llamados comúnmente bienes de manos muertas. Y poco a poco, pues, se van dando cuenta que hay muchos bienes que no tienen ya mayor sentido ni mayor utilidad. Muchos de estos bienes de difuntos que administraba la Iglesia, que habían sido legados, vamos a suponer, de la mayor buena fe por un hombre que estaba moribundo y que para lavar sus culpas y salvar su alma decidió legar una hacienda, un rancho, una mina, un comercio, un negocio, algunas casas, para que con los productos de estos bienes pudiera, por ejemplo, financiarse la torre de una iglesia o financiarse la construcción de una parroquia. Pues estas cuestiones ya se habían cumplido. O que pues dejaban dinero para financiar, como ya habíamos platicado el caso, una misión en Alta California, pues perdimos Alta California. Bueno, estos bienes que tenían ya un destino inútil, porque el fin caritativo, el fin piadoso ya no existía. Alguien dejó dinero para poder, o un terreno para poder decorar Santo Domingo en Oaxaca. Bueno, se terminó de decorar bellamente la iglesia y el bien sigue afectado cuando ya no hay nada que decorar. Todo este tipo de cosas, los sacerdotes masones liberales, pero sacerdotes católicos, Pablo de la Llave y José María Luis Mora, comenzaron a investigar, a estudiar y a proponer soluciones. Para 1833 va el siguiente caso que es bien interesante. Gobierna México el presidente Valentín Gómez Farías, un médico liberal zacatecano, que tiene como principal colaborador, asesor, consejero, al propio sacerdote católico José María Luis Mora. Y viene el segundo caso de bienes, de alguna manera, inútilmente dedicados a la caridad. El padre Mora, que sabía historia además también, que sabía economía y que era sacerdote, se acordó de un precedente que aquí ya platicábamos la semana anterior. El rey Carlos III había expropiado
los bienes destinados a financiar las misiones en la California, la Alta y la Baja. Bueno, el padre Mora se dio cuenta de que había bienes, varias haciendas y ranchos, también en el Bajío, que habían sido dispuestas por los difuntos para que con sus productos se sostuviera, escuchen amigos esto, las misiones y la iglesia en las Islas Filipinas. Recuerden que las Islas Filipinas, ya lo hemos platicado alguna vez, que fueron descubiertas por Miguel López de Legazpi, un español que vivió 30 años en México donde era notario y de aquí zarpó en una expedición descubridora y conquistadora con tlaxcaltecas y que finalmente es quien conquista las Filipinas y funda la ciudad de Manila. Las Filipinas pertenecían al virreinato de la Nueva España. Eran parte de México en el sentido más amplio de la palabra, porque las islas y su gobernador dependían del virrey de la Nueva España. Y aquí hubo personas muy caritativas, sobre todo recordando el episodio de San Felipe de Jesús, este mexicano nativo de la Ciudad de México que fue martirizado allá en Japón, pero que había sido finalmente uno de los evangelizadores de las Filipinas donde había vivido. Algunos mexicanos habían donado, legado, heredado sus bienes de fortuna, sus haciendas, para que México sostuviera desde aquí a las misiones y a la iglesia en general en las Islas Filipinas. Nada más que las Filipinas ya no eran nuestras y estaban hasta el otro lado del Océano Pacífico allá en 1833. Pues por supuesto, pues ni modo que desde México siguiéramos mandando dinero para sostener a la iglesia en Filipinas, que es ya territorio español. Además de la imposibilidad de hacerlo, además de que no teníamos ni barcos para poder enviar ese dinero, en fin, era ya una inutilidad. De esto se da cuenta el doctor José María Luis Mora y le propone al presidente Vicente Guerrero confiscar, nacionalizar, expropiar los bienes destinados a los gastos de las misiones en las Filipinas. Por inútiles, porque no había dónde aplicar ese producto. Y el Estado mexicano, es la segunda vez que interviene, expropia y se queda para después vender a particulares los bienes destinados a las misiones y a la iglesia en las Islas Filipinas. Esto ocurre, repito, en 1833, gobernando México ya el presidente Valentín Gómez Farías, quien además, repito, tiene como su asesor fundamental a José María Luis Mora, que este es el hombre más importante en este tema, porque es quien va a estudiar a detalle la cuestión de los bienes de la iglesia. Y repito, es un sacerdote, es sacerdote, pero es un lector contumaz de Adam Smith, ha leído al pie, al detalle, varias veces La riqueza de las naciones, sabe que pues hay que hacer que circule la riqueza para que haya progreso, pero además también hay que crear una clase media propietaria de gente que se dedique a trabajar y a hacer producir la tierra para que produzca riqueza, para que genere empleo, para que pueda repartirse. Es necesario que haya una clase empresarial, una clase propietaria que haga trabajar la tierra. Y esto lo está pensando el doctor Mora, quien le propone al presidente Gómez Farías dos medidas muy importantes. Primero, hacer un censo de la propiedad eclesiástica, saber de qué estamos hablando, saber cuántos bienes están afectos a la iglesia, y después una ley de desamortización de bienes de la iglesia. Cómo poner en circulación estos bienes que tiene en administración la iglesia. Pero amigas y amigos, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa esta semana, que estamos dedicando, como ya hemos visto bastante, a la historia del conflicto entre la iglesia y el Estado con motivo de los bienes de propiedad eclesiástica. Ya sabemos que hay de dos tipos, no lo voy a repetir, pero ya estamos en el momento de la vida independiente de México,
con un par de antecedentes simpáticos que ya mencioné, el del Palacio de la Inquisición y sus bienes, que en la época del presidente Guadalupe Victoria fueron finalmente desamortizados porque ya no había Inquisición, y también ya el primer episodio suscitado durante el gobierno del presidente Valentín Gómez Farías, cuando se pusieron a disposición del gobierno para que después los rematara, los vendiera, los bienes destinados a sostener las misiones y la iglesia en las Islas Filipinas. Pero vamos a lo importante, que es lo que ya anunciaba yo al final del bloque anterior, que es cuando el presidente Gómez Farías, con su consejero y asesor, José María Luis Mora, sacerdote, economista, masón, liberal, presenta primero la ley del censo de propiedad eclesiástica, una ley destinada a averiguar perfectamente bien, tener un inventario de todos los bienes de la iglesia. En esta concepción genérica de bienes de la iglesia, que hoy sabemos son de dos tipos: los bienes propios. El gobierno quería saber los templos, las iglesias, los colegios, los hospitales, los asilos, los orfanatos, y también los bienes en administración, que es lo más interesante e importante de todo. Los bienes que la iglesia administra, que fueron dejados por difuntitos para una obra piadosa o caritativa. El Estado mexicano deseaba saber cuáles son, dónde están y cuánto valen. Esto, por supuesto, va a alarmar a la Iglesia Católica, porque también sus sacerdotes, que son cultos, saben perfectamente bien cuáles son las ideas en boga en materia económica en esa época, ideas que ya se habían aplicado, por ejemplo, durante la Francia revolucionaria, donde ya se habían inclusive expropiado los bienes de la iglesia, siguiendo las ideas de Adam Smith, y por supuesto, pues la Iglesia Católica Mexicana estaba alarmadísima de lo que iba a pasar. La ley del censo de la propiedad eclesiástica, que es expedida por el Congreso, pues simplemente la pasaron porque efectivamente, bajo el concepto de tener una estadística de toda la riqueza nacional, un capítulo importante de la riqueza nacional eran los bienes de la iglesia, así que no podían eximirse de por lo menos ser inventariados, saber cuáles son. Pero lo más interesante es que al mismo tiempo el presidente Valentín Gómez Farías presentó al Congreso una iniciativa de ley de desamortización de bienes de la iglesia. Una iniciativa de ley que fue redactada de su puño y letra, de su propia mano, por José María Luis Mora, repito, sacerdote liberal masón. En esta ley se proponía lo siguiente: primero, los bienes propios de la iglesia, los que están destinados a que cumpla con su misión evangélica y caritativa apostólica, los templos, por supuesto los hospitales, naturalmente los asilos, los seminarios. Esos bienes propios pertenecen a la iglesia y son intocables. Segundo, los bienes en administración, de los cuales esta ley hace varias categorías. Primera, fíjense bien, los bienes que están dedicados a sostener obras de caridad activas, que los difuntos hacía 10, 20 o un siglo o 2 siglos atrás habían legado para sostener, por ejemplo, un asilo para pobres, un orfanato para niños huérfanos, un hospital. Estos bienes que están, repito, destinados a obras de caridad activas, porque los pobres nunca se acaban, estos bienes seguirán prestando su misión, cumpliendo con su misión. No se van a tocar, van a seguir con ellos, sosteniéndose estas obras de caridad. Segundo criterio, fíjense, esto es bien importante. Los bienes dejados por difuntos, que fueron destinados a sostener escuelas públicas, ya sea parroquiales o más grandes, municipales o inclusive la universidad, los bienes que están destinados por la caridad
de las personas que ya murieron y que los dejaron para este efecto, a la educación, estos bienes sí son expropiados por el Estado, porque el Estado, en el pensamiento de Valentín Gómez Farías, se va a hacer cargo de la educación pública. Van a expropiar los edificios destinados a las escuelas y van a expropiar también los bienes dejados por difuntos decenas de años o siglos atrás para sostener dichas instituciones educativas. Estos bienes sí van a pasar a poder del Estado. Y tercero, los bienes que los difuntos legaron, por ejemplo, para la construcción o edificación de edificios como templos, como conventos, como seminarios, como hospitales, para poner torres en las iglesias o para decorarlas, los bienes que fueron legados para obras de construcción ya terminadas, estos bienes deben desamortizarse, es decir, ponerse a la venta del mejor postor. Otro caso más. Los bienes que fueron legados por difuntos para, con ellos, sufragar los gastos de seminaristas, de sacerdotes o de monjas, estos bienes también deben someterse a la subasta pública y venderse. Otra más. Los bienes que fueron destinados por los difuntos para que con ellos se sufragaran misas, para que se pagaran misas a perpetuidad por el descanso de su alma, ya llevaban 200 años de muerto y seguía habiendo misa diaria por el descanso de su alma, también estos bienes serían sometidos a venta, a la subasta pública. Y por último, todos los bienes también destinados a lo que se llamaban las cofradías, es decir, para el culto, para las fiestas populares religiosas, para los desfiles del Día de Difuntos, por ejemplo, o del Viernes Santo, todos los bienes que se destinaban para el culto popular también serán vendidos. La ley que pretendía Gómez Farías obligaba a la Iglesia a que esos bienes que administraba en estas categorías que hemos mencionado, la de la obra culminada, la de las misas eternas, la del culto público, la del sostener sacerdotes, estos bienes la Iglesia tenía la obligación de venderlos y el ingreso de la venta es para la Iglesia. No se lo queda el Estado. El Estado sí se quedaría, expropiaría los bienes que habían sido destinados para la educación o para sufragar los gastos de las escuelas. Y los bienes propios, más los bienes de obra de caridad activa, seguirían siendo administrados por la Iglesia. Era un paquete completo de reformas el que había previsto el presidente Valentín Gómez Farías, escritas, pensadas, elaboradas por su asesor consejero José María Luis Mora, sacerdote masón, y que con esto pretendía darle movilidad a la propiedad que administraba la Iglesia. Defendía los bienes propios, defendía los bienes de caridad destinados a obras que estaban activas, como los orfanatos, porque los pobres nunca desaparecen, pero expropiaba los bienes dedicados a la educación y todos los demás, los destinados a obra de construcción ya concluida, a misas perpetuas, a fiestas populares, todos esos bienes la Iglesia tendría la obligación de vender. Esta era la idea del presidente Valentín Gómez Farías, que aunado a la ley del censo de propiedad eclesiástica que ya platicábamos, pues con esto pensaban darle movilidad a la riqueza. Si se fijan, los fines primordiales evangélicos de la Iglesia no se tocan, se respetaban. Lo que se hacía era obligar a la Iglesia a vender, recibir el producto de la venta de aquellos bienes que administraba y que no eran de carácter esencialmente caritativo o que ya se había vencido o se había concluido el fin para el que habían sido legados. Esto es lo que quería Valentín Gómez Farías y el doctor Mora, pero no pudo hacer nada porque, como todos sabemos, en 1834 la Iglesia Católica molesta, va y se queja con el presidente de la República en licencia, Antonio López de Santa Anna, quien decide regresar y echar de una patada a Valentín Gómez Farías.
Vamos a esperar algunos años hasta 1847, ya para terminar el programa también de hoy, les comento simplemente que cuando vuelve a regresar Valentín Gómez Farías a la presidencia en ese año de 1847, en plena guerra contra los Estados Unidos de América, y al darse cuenta, mientras Santana va a pelear a Cerro Gordo, al darse cuenta de que no hay dinero para pagar al ejército mexicano, que no hay dinero para pagar la defensa nacional, el presidente Gómez Farías ordena la expropiación y venta de bienes de la iglesia en la Ciudad de México para poder sufragar la guerra. ¿Saben qué sucedió? La iglesia asusó un amotinamiento, un levantamiento, el famoso motín de los polcos para oponerse a Gómez Farías, que quería vender la propiedad eclesiástica. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a continuar platicando, si Dios lo permite, la próxima semana. Pásenla muy bien y nos vemos muy pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.